Ahora sí vamos a ver lo que es el desarrollo ovular. El desarrollo ovular comienza con la fecundación, que es la unión de los dos gametos, recuerden, para formar el famoso huevo o cigote, ¿ya? Esta fecundación, que va a formar el huevo cigote, que es diploide, tiene 3 etapas, 3 fases, doctores, que tienen que recordarse, porque lo han preguntado. La primera etapa es cuando, miren, acá está el espermatozoide, lo pueden ver, y el espermatozoide, miren, cuando va a fecundar al ovocito, tiene que atravesar sus capas del ovocito. Entonces, la primera capa que tiene que atravesar es estas células, que son células granulosas, ¿correcto? Esa es la primera etapa, atravesar esas células granulosas. Entonces, esa etapa, ¿cómo se llama? Se llama la fase en la cual se va a atravesar la corona radiada. Esa es la primera etapa. El espermatozoide libera enzimas para atravesar la corona radiada, que son células granulosas. Pero la etapa más importante es la segunda etapa, cuando se atraviesa esta capa que está de color celeste. Entonces, eso se llama, ¿no?, la zona pelúcida. ¿Y por qué es importante la zona pelúcida, que es la segunda etapa, ¿no?, la segunda capa que tiene que atravesar el espermatozoide? Es porque tiene 2 reacciones que tienes que acordarte, ¿ya? La segunda fase, que es cuando atraviesa la zona pelúcida, tiene 2 reacciones, acuérdate así. La famosa reacción acrosomal, que es la liberación de enzimas. Cuando a ti te digan que es una reacción acrosomal, es la liberación de enzimas, doctores. Enzimas hidrolíticas para atravesar lo que viene a ser la zona pelúcida, ¿correcto? Enzimas como la acrosina, enzimas como la espermiolicina, etc. Entonces, cuando te hablen de liberación de enzimas en la segunda fase, esa es la reacción acrosomal. Y luego también acá hay otra reacción, la reacción de zona o reacción cortical, que consiste en que una vez que el espermatozoide ha atravesado la zona pelúcida, ningún otro espermatozoide puede entrar a fecundar al ovocito. Entonces, la reacción de zona o cortical, doctores, lo que hace es evitar la polispermia. Solo un espermatozoide puede fecundar a un ovocito. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque se da la reacción de zona o reacción cortical. Es la que evita la polispermia. ¿Correcto? Muy bien. Y la tercera fase de la fecundación es cuando ya los núcleos del espermatozoide y del ovocito se fusionan. Entonces, eso se llama singamia o fusión de pronúcleos. Con lo cual se restaura la carga genética y el huevo cigoto va a ser diploide, ¿verdad? Al fusionarse los 2 pronúcleos, el femenino como el masculino, y se forma el huevo o cigote. Ahí están las 3 etapas de la fecundación que tienen que acordarse. Luego viene la implantación. Entonces, para esto vamos a recordar todo el proceso del desarrollo ovular. Miren, ustedes conocen esta imagen, ¿no es cierto? Acá tenemos el ovario y quiero hacerles recordar que acá dentro del ovario, ¿no?, hay un ciclo del desarrollo de los folículos ováricos, ¿correcto? Entonces se forma el folículo primordial, el primario, el secundario. Recuerden que todo ese desarrollo de los folículos, ¿no?, ováricos es estimulado por la FSH, ¿no?, que viene de la adenohipófisis. Es la que estimula la ovogénesis. Luego tenemos este folículo maduro, ¿recuerdan? Que es el folículo de Graf. Este folículo maduro de Graf, por estímulo de la LH, ¿no?, la luteinizante, que se estimula por el estradiol, y acá hay un feedback positivo que debe recordar de fisiología, pico de estradiol, pico de LH, y la LH, ¿qué te produce? La expulsión del ovocito. ¿Cómo se llama eso? Ovulación. Ovulación. Se expulsa el ovocito, recuérdate, que es el ovocito secundario, ¿no?, que se ha detenido, acuérdate, en metafase 2, acuérdate de la ovogénesis. Cuando la mujer expulsa en la ovulación, ¿qué es lo que expulsa? Un ovocito secundario que está detenido en metafase 2. Eso es lo que expulsa, producto de la luteinizante, de la LH, ¿correcto? Muy bien. Ahora, este ovocito secundario llega a esta parte de la trompa, del oviducto, que es el tercio externo, o también llamada ampolla. Y miren qué se va a producir ahí, la fecundación. Ahí es donde el ovocito se junta con el espermatozoide y se produce la fecundación, con las 3 etapas que hemos mencionado. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se produce la fecundación? En el tercio externo de la trompa de falopio, o también llamada ampolla. Ahí se produce. ¿Cuánto dura? Dura aproximadamente 24 horas el proceso, ya que eso le va a tomar a desarrollarse las 3 fases que hemos mencionado: corona radiada, zona pelúcida y fusión de pronúcleos. Producto de la fecundación se forma el huevo cigote, que va a hacer una intensa mitosis, como estamos viendo ahí. El huevo o cigoto empieza a hacer mitosis, se duplica, se cuadruplica y así, hasta que llega a una estructura de 16 a 32 células. ¿Cómo se llama esa estructura de 16 a 32 células? Se llama estadio de mórula. Estadio de mórula. Y miren que en ese estadio es donde ingresa al útero. ¿Correcto? En estadio de mórula. ¿Ahí cuánto ha pasado? Más o menos ha pasado 3 a 4 días post-fecundación, ¿correcto? Siempre la referencia es la fecundación. Entonces, a los 3-4 días post-fecundación, el estadio de mórula, ¿no?, ingresa al útero. Pero sigue, ¿no es cierto?, diferenciándose este estadio, porque el tercer estadio, ¿no?, viene a ser el estadio de blastocisto. ¿Y por qué es muy importante el estadio de blastocisto? Porque en ese estadio es donde se produce la implantación. Pregunta de examen: ¿en qué estadio se implanta? En estadio de blastocisto, a los 6 a 7 días post-fecundación.
a los 6 a 7 días post-fecundación, el blastocisto se implanta en el fondo uterino, en este endometrio secretor, que va a tomar el nombre ahora de decidua, ¿correcto? Que es el endometrio secretor. ¿Estamos? Ya está. Entonces ahí se implanta en el fondo uterino, ¿ya? Muy bien. Y a partir de ahí recuerden que se va a implantar, anidar y empieza a formarse la estructura del trofoblasto y luego ya va a dar desarrollo a diferentes estructuras, como vamos a ver. Entonces, aquí está, miren, en una visión macroscópica, el blastocisto, ¿no? Que se implanta en el endometrio, que está en la parte superior, ¿ya? Entonces este es el endometrio, ¿no es cierto? Y miren cómo las células del blastocisto son las que van a ir invadiendo al endometrio secretor, que se va a conocer con el nombre de decidua, ¿correcto? Entonces, miren, quiero que recuerden las estructuras del blastocisto. Estas células, ¿no?, que invaden hacia el endometrio se llama sincitio trofoblasto. Esas células que tienen capacidad invasiva, pero controlada, se llaman sincitio trofoblasto. Las células que están rodeando a esta capa interna de células celestes se llama citotrofoblasto, ¿correcto? Citotrofoblasto. Y esta masa celular interna se llama embrioblasto. Embrioblasto. Entonces acá, ¿qué les quiero decir? Que esa estructura del blastocisto que se implanta, ¿no?, está formado por una masa celular interna que se llama embrioblasto, que lo están viendo de color celeste, y que va a dar origen al embrión. Y otra masa celular externa, que es el trofoblasto. El trofoblasto tiene dos divisiones, unas células ordenadas, bien diferenciadas, que se llaman el citotrofoblasto, y otras células que tienen capacidad invasiva, no se delimitan, su capacidad invasiva es controlada y van invadiendo al endometrio, que se llama el sincitio trofoblasto. Y justamente esta estructura es la que va a producir la famosa HCG, ¿no?, la subunidad beta del HCG, que es la que va a dar diagnóstico precoz al embarazo. Debemos recordarlo de esa manera, ¿correcto? Muy bien.